Lo he leído bastante tiempo y siempre me ha encantado, igual que todas las escrituras del hinduismo. Hoy yo quería tocar un tema que es el lago de la muerte, que es un capítulo del Mahabharata, y quería hablar sobre el Pándava Yudhishthira, que a mí siempre me ha parecido bastante interesante, me ha gustado todo lo que se escribe y se habla de él. Em, el otro día yo hablaba con el Prabhu sobre el lago de la muerte y sobre lo impactante que fue para mí durante la primera vez que yo lo leí, porque me pareció tan impresionante la devoción que tenía el Prabhu Yudhishthira hacia el Dharma. Él demostró que el Dharma es cambiante y que se modifica para adaptarse a la realidad. Eso se demostró durante todo Haribol Prabhu. Em, ¿Cómo proseguía? Él demostró durante todo el Mahabharata sobre la importancia del Dharma y cómo es cambiante. Por ejemplo, durante una de las historias del Mahabharata, él permite que su hermano Bhima se case antes que él, aun cuando la tradición es que el hermano mayor se case primero. Em, Él de esta forma denunció el sistema de castas, porque Bhima, su segundo hermano, se casó y permitió que sus hermanos se casaran con Draupadi. Entonces todo esto es como un flujo y un hecho tras hecho de cómo el Prabhu Yudhishthira siempre estuvo parte del Dharma y siempre fue más importante que su misma vida. Y les quería hablar un poco sobre el lago de la muerte. Para los que no sepan, y si ya todos saben que el lago de la muerte se da durante el exilio de los Pándavas. Ellos estaban una vez en el bosque de Dwaitava, si no me equivoco, y llegó un brahmana, preocupado porque un ciervo había robado los palos de Arani, que son para hacer el fuego sagrado y hacer los rituales. El brahmana les pidió a los Pándavas que les consiguiera los palos de Arani. Los Pándavas tomaron sus arcos, sus armas y fueron en busca del venado. Estuvieron buscando durante el bosque pistas, ya que ellos eran chatrias, les era fácil esta tarea y pensaron que iba a ser simple. Estuvieron buscando y buscando durante horas sin ningún tipo de suerte, sin ninguna pista ni nada, hasta que a los hermanos de Yudhishthira empezaron a lamentarse por este hecho. Bhima comentó que esto no hubiera sucedido si en la corte de Itarastra ellos se hubieran vengado de sus primos. Arjuna comentó que si atado con sus flechas a los Kurus, esto no les hubiera sucedido. Y lo mismo prosiguió con su hermano Nakula y Saha. Mientras ellos le recriminaban y se lamentaban, el Prabhu Yudhishthira pensó que en esta vida no hay que lamentarse por lo que ya pasó, ya sucedió eso. Y los regañó, por así decirlo. Él, por tanto tiempo de estar buscando al siervo, le dijo a su hermano Nakula que se trepara un árbol a la copa y buscaron un lago, ya que se encontraba ese día. Nakula siguió las indicaciones de su hermano y ha visto un lago a las cercanías. Yudhishthira le dijo que fuera con un cuenco y le trajera agua para todos, ya que se encontraban sedientos. Nakula se fue y ellos esperaron, pero no venía Nakula y pasaba el tiempo y tiempo y Yudhishthira se preguntó qué pasará. Entonces mandó al segundo hermano, a Sahadeva.
pasó lo mismo. No pasaba el tiempo y no venía ninguno de los dos y ya se estaba impacientando. Entonces envió a su hermano Arjuna y sucedió lo mismo. Indignado, mandó a Bhima y sucedió lo mismo, que nunca volvieron. Entonces él pensó que sus hermanos se habían metido al lago, que estaban bebiendo agua sin él y se sintió traicionado. Entonces él empezó a andar hacia el lago. Cuando llegó, vio una escena impactante, vio a sus cuatro hermanos muertos. Fue muy duro para él porque eran las personas más importantes para él en el mundo. Cuando se estaba lamentando por ese hecho, apareció un Rakshasa, perdón, un Yaksa, el cual le dijo que él era el dueño del lago y que los hermanos de él intentaron beber el agua sin pedirles permiso a él. Por ende, los mató. Por un momento hubo un conflicto en la mente de Arjuna porque él pensaba, ¿cómo pudiste matar a mis hermanos? Cada uno es capaz de tener una lucha con los mismos semidioses. El hermano Arjuna era capaz de invocar todos los astras enseñados por el mismísimo Indra. El Yaksa, el Yaksa, perdón, entabló una conversación con Arjuna y le dijo, si puedes responder mis preguntas que te haré, te concederé un deseo. Yudhishthira entendió que no podía hacer nada. Y a continuación yo les leeré algunas de las preguntas que se le hicieron a Yudhishthira. Y realmente son muchas preguntas, no creo que haga profundidad en cada una, pero les leeré las que yo he considerado más interesantes y bonitas en mi punto de perspectiva. Em, Se empieza así. ¿Qué hace que el sol salga? Y le respondieron, Brahma hace que el sol salga. ¿Quiénes son los compañeros del sol? Sus compañeros son los dioses. ¿Quién hace que el sol se ponga? El Dharma hace que el sol se ponga. Esto continúa durante varias preguntas. Una de las que siempre me ha llamado la atención es la siguiente. Disculpen la otra. ¿Puedes decirme qué enemigo es invencible? La ira. A mí siempre me ha gustado esta pregunta porque tiene tanta razón y tiene tanto efecto que cuando una persona se encuentra con ira pierde cualquier capacidad de razonamiento, de lógica, de razón. Y si el que haya tenido la dicha de poder leer estas preguntas entenderá que se pueden aplicar tan fuerte en la vida día a día cotidiana de uno, porque eh, son cosas impresionantes. Hay otra que dice que es bastante interesante. Dice, ¿qué es la cosa más asombrosa de este mundo? Yudhishthira le respondió, día tras día entran al templo de la muerte incontables vidas. Viendo este espectáculo, el resto de ellos, los que quedan, creen que estarán acá para siempre y que son inmortales. ¿Puede haber algo más asombroso que esto?
Ese es un tema que yo siempre lo he tocado con mis amigos y con mi familia, siempre lo hablamos, porque es muy cierto, todos creemos que el día de la muerte no nos llegará. Sabemos que está ahí, pero nunca pensamos que nos llegará el día de nuestra muerte. Y me parece algo tan impresionante. Durante las preguntas del Jackson se dieron todo tipo de preguntas. Lo más asombroso de esto es que Yudhishthira nunca dijo que esa era la opinión de él. Él siempre se basó en la opinión de los sabios, en las escrituras. Él siempre basó su opinión en las demás personas, nunca dijo su perspectiva en sí. Al finalizar las preguntas, el Yaxa se sintió satisfecho con todas las preguntas y le dijo que era la misma encarnación del Dharma. Por ende, le iba a conceder un deseo, que podía escoger que cualquiera de sus hermanos volviera a la vida. Yudhishthira lo pensó un momento y dijo, quiero que venga a la vida mi hermano Sahadeva. El Yaxa se sintió muy, muy sorprendido por esa elección. Él le preguntó, ¿por qué escoges a tu hermano Sahadeva? Sé que tienes una guerra en el futuro con los Kurus y que dependes de tu hermano Arjuna para ganar la guerra. Sé que tu hermano Bhima matará a todos los hijos de Dhritarashtra con su masa. ¿Por qué escoges a tu hermano Sahadeva? Yudhishthira le responde que él tuvo dos madres, porque su padre tuvo dos esposas. Él tuvo a Kunti y tuvo a, a Madre. Madre había muerto muchos años atrás. Sin embargo, él había prometido a su madre que él iba a cuidar de sus hermanos. Entonces, como su madre Kunti tenía a Yudhishthira como hijo vivo, él quería que Madre tuviera un hijo vivo también. Impactado por esta elección, el Jaxa se manifestó y en realidad era el señor Yamaraj, que es Damaraj, el padre de él. Durante la vida de Yudhishthira, el señor Damaraj le puso tres pruebas a Yudhishthira. Esta fue una de ellas. Para probar que él era la verdadera imagen del Dharma. Em, Yamara se sintió tan complacido y feliz con las respuestas de Yudhishthira que trajo a todos sus hermanos de vuelta a la vida y los bendijo. Este capítulo, la primera vez que yo lo leí, me dio a entender que Yudhishthira no solo explicó un inmenso conocimiento del Dharma, sino que también daba a entender las implicaciones del Dharma. Esto, hasta el momento, no sé si alguien tiene una pregunta, ¿uh? Radhe Radhe Prabhu, Hare Krishna. Haribol Prabhu. Andabas. ¿Por qué dijiste al principio que el Dharma es cambiante? El Dharma es cambiante. Bueno, como lo he comentado anteriormente, Prabhu, el sistema que se tiene o que se tenía era que el hermano mayor se tenía que casar primero, después el segundo hermano y así. Cuando los Pandavas escapaban de la casa de Varanavata, que su tío Dhritarashtra había prendido en fuego, bueno, habían sido prendidas en fuego por órdenes de él, ellos escaparon de la casa. Cuando ellos escapaban, los Pandavas y su madre Kunti se sintieron muy agotados.
Eh, Bhima fue a conseguir agua y cuando él volvió, vio que había un Rakshasa viendo a sus hermanos. Él entabló un combate con el Rakshasa que era sumamente poderoso. Al final lo venció y la hermana del Rakshasa se enamoró de Bhima y por su fuerza y por su belleza y se quería casar con él. Sin embargo, no podía y Bhima no iba a hacerlo porque se supone que Yudhishthira tenía que casarse primero. Yudhishthira le dio su bendición y dijo que ellos se casaran. Esa es una de cómo demostró que el Dharma, porque el Dharma es el camino a seguir. ¿Cómo puede modificarse, adaptarse a la realidad? Porque él pensó que no era justo, que su hermano había encontrado el amor, pero no se podía casar. En... Igualmente pasó con el casamiento de Draupadi. Draupadi se suponía originalmente era para Arjuna, ya que su padre, Draupada, había hecho el Sayambara para sacar a Arjuna de las sombras. Cuando todos los pandas dijeron que se querían casar con Draupadi, ellos llevaron el tema con su madre Kunti y ella le dijo que no hay ningún problema. Igualmente Narada Muni los aconsejó que habían historias que rompían las excepciones. En esos son otros casos que se da a notar que el Dharma cambia y que se adapta a la realidad. No sé si respondo a su pregunta, Prabhu. Raunito de Paz tiene cerrado el micrófono. Ya, y gracias. Estaba haciendo mímica. Bueno, entonces podríamos decir mejor entonces que en lugar de cambiante sería progresivo, ¿no? Debido a que Progresivo. está un Dharma aquí que se tiene que Ujú. hacer las cosas correctas y aparece una situación, una circunstancia, ¿no? Ujú. Y hace que esto cambie hacia un progreso, hacia un beneficio, hacia otro, ¿cierto? Tiene completamente la razón, Prabhu. Muy bien approach. Porque si lo decimos cambiante, entonces eso se interpreta como que cambia las cosas. Y sí cambia, pero entonces en un nivel progresivo, ¿cierto? Positivo, Ujú. Por supuesto. más o menos así. Em, Igualmente, durante la vida de Yudhishthira se notaron otras pruebas del Dharma. Por ejemplo, no sabía, bueno, no sé si todos saben, pero durante la vida de Yudhishthira, él nunca había tocado el suelo. Él se mantenía 10 centímetros sobre el suelo. Sí, Esto cambió cuando durante la guerra de Kurukshetra, por el bien de salvar al ejército, tuvo que decir una mentira para que el segundo comandante de armas de los Kurus pudiera ser matado. El segundo comandante de los Kurus era su maestro en armas, Drona, Dronacharya, bueno, el cual era imparable ante la masacre que estaba realizando al ejército de los Pándavas. Se dio un plan en el cual se dijera: Asuatama ha muerto. Asuatama era el nombre del hijo de Drona. Sin embargo, también en el campo de batalla había un elefante llamado Asuatama. Entonces Bhima fue y mató al elefante y empezó a gritar por el campo de batalla: Asuatama ha muerto. Cuando Dronacharya escuchó eso, se desplomó en su carro de guerra y no lo podía creer porque su hijo era inmortal, no podía ser asesinado. Sin embargo, empezó a dudar de la situación y él se fue a la única persona que él podía confiar, que sabía que nunca iba a mentir, sin importar las circunstancias.
Él le preguntó a Yudhishthira, ¿es cierto que mi hijo ha muerto? Yudhishthira respondió, Ashwatthama ha muerto, pero en voz baja dijo, el elefante. Cuando sucedió esto, desencadenó sucesos en el cual terminó en la muerte de Dronacharya. Sin embargo, en ese preciso momento que Yudhishthira dijo esa mentira, él perdió, él tocó el suelo por primera vez y perdió el resplandor de su cuerpo, el cual era muy característico de él por todas sus austeridades que había hecho durante toda su vida. Al finalizar, bueno, pasaron muchísimas más cosas en la guerra, cual no, no creo que nos dé tiempo de tocar, pero Ahí tengo una preguntita. al final del Mahabharata uno lee por supuesto, Otto. Tengo una preguntita ahí en ese caso. Cuando, Adelante. por ejemplo, Yudhishthira Maharaj, cuando dijo la media mentirita que Krishna mismo dijo que hiciera, ¿no? Él sí, Ujú, él bajó de su estatura, bajó, tocó el piso y su resplandor disminuyó. Pero entonces, como él era el hijo del Dharma, cumplía con su deber y nunca hizo mentiras. ujú, ¿Por qué él perdió sus méritos si lo que él hizo fue de tratar de complacer a Krishna, a Dios, ¿no? Y eso es un Dharma superior. Siendo tratar de complacer a Krishna, que es un Dharma superior, él perdió sus méritos. ¿Por qué se habrá dado eso? pero disculpe, es que se le entrecortó, no, me perdí un momento, perdón. ¿Ya? Sí, Bueno, es que la conexión se me fue un momento, disculpe. ya, ya. Bueno, la pregunta es, Yudhishthira Maharaj dijo la mentira de matar a su Atama porque Ujú, Krishna le dijo que hiciera esto porque ujú, Dronacharya tenía que morir ese día, ¿no? Entonces, fue ujú, una instrucción directa de Krishna mismo el hecho de ujú, que Yudhishthira Maharaj quiso complacer a Krishna. Entonces, se entiende que tratar de complacer al Señor Supremo, ¿no? En una instrucción directa que él le da, es un Dharma superior, ¿cierto? ujú. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Yudhishthira Maharaj perdió, tocó el piso, se cayó, digámoslo así, disminuyó su brillo, si él trató de complacer al Supremo con un instrumento directo? Esa es muy buena pregunta, Prabhu. De momento no podría darle la respuesta, sinceramente. Si algún devoto sabe la respuesta, bienvenido. Sin embargo, La tengo, intentaré encontrar. la Ah, respuesta, mi querido. gracias, Prabhu. Adelante. Pero usted, Tania, a ver, diga alguna cosa, Alma. Bueno, es porque Yudhishthira Maharaj en el momento en que recibió la orden, la instrucción de Krishna, él dudó, él pensó unos segundos, Ah, ¿será sí, sí, que hago bien o no diciendo una mentira? Porque ese es el Dharma. sí, Y sí. entonces él dudó. Y por la duda que se tiene ante la instrucción de Krishna, uno se cae. Entonces él cae, Mm, suelta su carruaje Sí, por sí, dudar sí, mucho. Eso me es. acordé, sí. Sí, el dudo de la instrucción de Krishna y por eso vi que perdió el año. Ve. Muchas gracias, Prabhu. Entonces, también nos salvó. Es que, pero vamos a hablar Me de nos salvó. Muchas gracias, Prabhu Chaitanya. Bueno, continuando con la narración. Al finalizar, de hecho, dudar por esa mentira también. Al final de la vida de los Pándavas, cuando ellos ya se dirigen al
El Prabhu Balarán se le interrumpió la señal. Haribol. Reverencias, Prabhu. Sí, se había interrumpido. Bueno, ya me pueden ver. Sí, señor. Muchas gracias, madre. Haribol, Bueno. Haribol. Haribol. ¿Qué tal, Balarán? Un saludito. Habla Rati Gopi. Todo bien, madre. ¿Cómo Ya, está, chivo, madre? mi Ahí cariño. la ve, qué bien verla. Feliz, contenta de verte. Una preguntita sobre lo que estaban hablando. Yo había escuchado que Maharaj Yudhishthira, él dijo que el elefante suavecito ha muerto, Correcto. ¿no es cierto? Era ahí. Entonces, mi pregunta es, él no estaba diciendo una mentira, únicamente que bajó la voz en el momento que dijo elefante. Ujú. Es, no sé, pregunta y pada, si me podría aclarar, por favor. Lo que a mi entendimiento es lo siguiente, a la hora de decir a su Atama ha muerto, él le dio a entender a su maestro en armas Drona que su hijo había muerto. Puede que sea considerado no una mentira, ya que él dijo el elefante al final, sin embargo, él no lo dijo para Drona. En mi opinión, lo que va más a afectar es que él dio a entender una cosa que no era cierta a su maestro. Por ende, es una mentira. No sé. Es decir, que cuando le preguntaron por segunda vez es que él dijo la verdad. O sea, más bien no le dijo a su maestro, sí le dijo que estaba mintiendo. Es por eso que él tocó el suelo. Aunque, madre, cuando usted dice una segunda vez, ¿a qué se refiere? Porque tal vez me haya yo malinterpretado, me disculpo ahí si yo no me aclaré. Bueno, según yo escuché que él dijo, Asbatama, el elefante ha muerto. Entonces volvió a poner la voz fuerte, digamos. Ok. ¿No? Yo había escuchado así, por eso Ok. tenía esa duda. Ok. Entiendo. No, madre, lo que es lo que pasa a continuación. Fue el hermano de Yudhishthira, Bhima, quien dijo y empezó a gritar en el campo de batalla, a su Atama ha muerto. Cuando Drona escuchó esto, él fue a preguntarle a Yudhishthira que si su Atama, su hijo, había muerto. Yudhishthira le dijo, a su Atama ha muerto. Y eso fue lo que él le dijo en voz alta a Drona. Sin embargo, al finalizar esa frase, él dijo en voz baja solamente, probablemente para que él se escuchara, el elefante. Y es ahí donde radica la mentira. No sé si aclaro un poco más la pregunta, madre. Gracias. Mucho gusto. Gracias por preguntar más bien. que he escuchado en la cual Krishna sabía que Yudhishthira no se iba a poder aguantar mentir y que le iba a decir la verdad, que Asatwama, el elefante, ha muerto. Entonces en ese momento él le pidió a uno de los Pandavas que tocara una caracola. Entonces cuando él dijo Asatwama ha muerto, en ese sonido de la caracola él había mencionado el elefante, porque Krishna sabía que no iba a aguantar mentir. Y dicen entonces en esa narración que su carroza tocó el suelo por desobedecer a Krishna. Que Krishna pidió que mintiese y él no lo hizo. Entonces eso es la ofensa, por decir eso. Pero bueno, interesante, hay varias versiones y cada una enriquece la historia de su manera. Muy interesante, pero no sabía ese, el de las caracolas. Muchas gracias por dar ese punto. Bueno, para ir dando una conclusión, porque si no se nos va a hacer muy largo.
Yo quería cerrar con la finalidad de la vida de Yudhishthira. Al final de la vida de los Pándavas, ellos decidieron desprenderse de todas las posesiones materiales de, de renunciar a esta vida, ya que habían perdido a sus maestros espirituales, habían perdido a su madre, ya no sentían ningún apego a este mundo. Ellos decidieron empezar a hacer un viaje hacia los Himalayas, si no mal recuerdo. Ellos empezaron a caminar y durante el trayecto Draupadi cayó muerta. Y así fue sucesivamente con cada uno de los Pándavas. En el Mahabharata se explica por qué ellos cayeron muertos. Se dice que Draupadi se jactaba de su belleza y de ser la esposa de los 5 Pándavas. Nakula falleció también por jactarse de su belleza. Sahadeva por su conocimiento en los Vedas. Arjuna cayó muerto porque durante la asamblea antes de la guerra de Kurukshetra, él dijo que iba a matar a todos los reyes y y por ende ofendió a todos los demás reyes presentes. O sea, que él iba a matar a todos los Kurus y por ende ofendió a los demás reyes que estaban de parte de ellos. Bhima cayó muerto y se dice que murió por ser tan glotón, porque él tenía un apetito voraz. Cuando él ya iba llegando a la cúspide, se le apareció su padre, Damaras, y le dijo que lo iba a llevar a los planetas celestiales y que se iba a reunir con sus hermanos. Y Yudhishthira le hizo una solicitud. No, perdón, no fue Dharmaraj que se le presentó, fue Indra. Indra le dijo que lo iba a llevar en su carroza personal y que se le iba a permitir entrar con su cuerpo material, que era ¿cómo se podría llamar? Se podría llamar una bendición que a nadie se le daba, solamente a algunos pocos que han realizado fuertes tapas en su vida. Yudhishthira le dijo que se podía llevar un perro, que los había seguido desde que habían salido de Hastinapura. Indra se rió de él y le dijo que no, que un perro no iba a entrar a los planetas celestiales. Y Yudhishthira le dijo que él había abandonado su reino, sus riquezas, sus hermanos, que podía dejar su vida, sin embargo, él no iba a dejar el perro porque el perro se había pegado a él y el perro dependía de él, entonces él no lo iba a abandonar, que prefería irse a los planetas infernales antes que ir al cielo sin el perro. En eso se le apareció su padre, Dharmaraj, y le dijo que esa era una prueba que le había hecho para lograr entrar a los planetas celestiales. Cuando iba de camino a los planetas celestiales y llegó a la corte de Indra, y él vio a su primo Duryodhana en la corte. Él se sorprendió mucho porque no podía ver a sus hermanos, no podía ver a su reina. Y él se indignó mucho, y él decía, ¿cómo un pecador como Duryodhana puede estar en la corte y no mis hermanos? Y él preguntó y quería que lo llevaran a donde estuvieran sus hermanos. Indra le dijo a sus sirvientes que llevaran a Yudhishthira hacia donde estaban sus hermanos. Y él empezó a caminar y a caminar, y mientras más caminaba con los sirvientes, el entorno se volvía más grotesco, se veía menos puro, empezaba a oler mal, y llegó un punto que era insoportable el olor, porque era putrefacción y demás cosas, que Yudhishthira iba a estar a punto de retractarse y de volverse, cuando él escuchó la voz de sus hermanos, que le dijeron que se quedara, que la sola presencia de él los pacificaba.
Se explica que Arjuna, que todos sus hermanos estaban ahí por sus pecados. Entonces Yudhishthira dijo, yo me quedo aquí. Sin embargo, cuando dijo eso, los sirvientes se fueron y después vino Dharmaraj con toda la corte celestial y le dijo que esa era la última prueba que se le había hecho a Yudhishthira. Y se explicó que todos tienen que pasar por el infierno o por el cielo dependiendo de sus acciones, que dependiendo de si sus acciones han sido más buenas que malas, primero va a estar un tiempo en el infierno pagando sus, entre comillas, digamos, en este caso, pecados, y después irán al cielo. En cambio, si sus pecados han sido más malos que buenos, pasarán un poco más, primero en el cielo y después en el infierno. Entonces, eh, esas fueron las 3 pruebas que Dharmaraj le hizo a Yudhishthira. Y al final, Yudhishthira devuelve a la corte y ve a Krishna sentado con Arjuna, a Kunti sentado con Radheya, a Bhima con los Maruts, a Nakula y Sahadeva con los Aswin Kumaras, y al final se sienta Yudhishthira a la par de su padre. Y ese es el final del Mahabharata. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, nadie está preguntando, así que asumiré que nadie tiene alguna pregunta o algo más que añadir. Mi querido, hay una pregunta en el chat, ¿más de Druba? Esa no la vi. Sí, bueno, el Pro ¿Quieres dice, que te la según el lea? Pro Taipa. Sí, es que tengo... Se me pega el internet. Dice, según el Prauni Taipada, dice la madre de Natarini, Uh-huh. que dice que era una instrucción del Supremo. Entonces, en nuestro tiempo, ¿cómo podemos darnos cuenta que es una instrucción del Supremo? Debería responder eso. Yo creo que usted tiene más autoridad para responder eso que yo. Bueno, frente a la pregunta, todo lo que está sustentado bajo Guru Sastra y Sadhu es fidedigno. Entonces, si lo dice Guru Sastra y Sadhu, viene del Supremo. Si dice Guru Sastra, pero no dice el Sadhu, o si dice Guru y Sadhu, pero no dice el Sastra, entonces no viene del Supremo, no es fidedigno. Tiene que estar ratificado en los 3 para dar la supremacía, para sustentarlo de que es Krishna mismo el que está hablando. Alguna vez le preguntamos a Guru Maharaj, en el caso de un devoto que tuvo un sueño, y Guru Maharaj dijo, si está bajo Guru Sastra y Sadhu, es que es Krishna mismo el que está dando la instrucción. Puede ser a través del mismo maestro espiritual cuando aparece en el sueño o de esas maneras, de esa forma. Entonces, nos ratifica que el Señor Supremo nos habla bajo Guru Sastra y Sadhu. Gracias. Muy bonita la respuesta acá, Pro. Muy bien. Muchas gracias a ti, Prabhu Alaran, por la linda
el lindo Harikata, el lindo pasatiempo que nos conecta. Muchas gracias por la invitación, Prabhu. Creo que nuestra anfitriona tuvo problemas técnicos, entonces si alguien más quiere hablarnos un poquito, aquí está el Prabhu Ramananda Acharya, algo que nos complemente la temática. Adelante. Jai Vidandas, Prabhu Chaitanya, Prabhu. Muchas gracias. Pues la verdad, el Mahabharata es como nosotros debemos aprender a apreciar el Dharma, el deber prescrito de cada uno. Nos enseña mucho sobre la verdad, la importancia de la verdad, lo poderosa que es la verdad y cómo necesitamos de la verdad para llegar al mundo espiritual. Es como lo más importante del Mahabharata. Entonces, es un libro muy importante para nosotros que somos caliyugenses y necesitamos de cosas muy sencillas, porque hoy en día la gente ya perdió, digamos, el entendimiento o la comprensión de lo que es, por ejemplo, un voto. Usted le pregunta hoy en día a un karmi qué es un voto, casi nadie sabe qué es un voto, ¿no? Cuando yo hago una promesa y la tengo que cumplir de por vida, como lo que hizo Bhaktisiddhanta Saraswati, que a los 5 años se comió un mango sin ofrecer y entonces cuando cayó en cuenta prometió que nunca en la vida iba a volver a comer mangos. Entonces eso es como, digamos, el valor de la verdad, de los votos, es algo que se muestra mucho en el Mahabharata. Y a través de eso, como nosotros somos tan, digamos, como con tan poca capacidad de inteligencia como lo eran en otras eras, pues para nosotros mantener un voto es ya muy importante, ¿no? Entonces, digamos que el Mahabharata es algo que nos enseña mucho el valor de los votos, de la verdad, cómo a través de la verdad uno llega al mundo espiritual, así como pasó todas las pruebas de Yudhishthira Maharaj. Y para mí personalmente la estrella del Mahabharata es Yudhishthira por su devoción, por su veracidad, por su tranquilidad, por lo que nos inspira a nosotros a seguir siempre la verdad, el Dharma, el deber. Y básicamente esa es nuestra religiosidad hoy en día, más importante. Entonces en el Mahabharata está el Bhagavad Gita, que nos habla de las cosas más básicas e importantes, de entender la naturaleza material, entender el tiempo, el karma, la jiva, la personalidad de Dios. Y pues el Bhagavad Gita es solo un capítulo del Mahabharata, el más importante. Pero aparte de eso, en el Mahabharata también hay otros 3 capítulos, como por ejemplo cuando le habla sobre la vida y la muerte a Dhritarashtra, Vidura y no me acuerdo el nombre del otro sabio. Sanjaya, si no me equivoco. ¿Ah? No, Sanjaya no era Sataru, era otro sabio, no era Sanjaya. Sanjaya era el sirviente personal del rey. Era un sabio que vivía en la corte de Dhritarashtra. Y ese capítulo es supremamente especial, sobre cuando se devela lo que pasa en la vida y la muerte. Entonces es muy bonito ese capítulo, el capítulo donde Yudhishthira es probado por Dharma cuando pasa. Daniel Ochoa, ¿quién es? Por favor, ¿lo que es? Quitar a Daniel Ochoa. No tengo Daniel Ochoa. Ya. Entonces, en ese capítulo donde Yudhishthira es probado por el Dharma en el lago del... Discúlpame, Prabhu Ramananda. ¿Sí? Tienen que quitarlos. Quite a Daniel Ochoa y a los troles que están entrando. Hay otro Juan Carlos. Listo, gracias. Adelante. Ya. Entonces, en ese capítulo donde
Yudhishthira es igual probado para poder devolver a dar vida a los hermanos. Eso es un capítulo muy interesante donde nosotros podemos estudiarlo, aprender mucho. Y el otro capítulo bastante importante, aparte del Bhagavad Gita, que es ese otro capítulo fuera de serie, de concurso, es el capítulo donde el abuelo Bhisma le habla sobre el Dharma de un rey a Yudhishthira. Entonces ahí uno encuentra muchos detalles, incluso sobre lo que es pecado, sobre lo que vence incluso el karma de uno, y el destino lo vence uno con las acciones de uno. Son superiores las acciones al destino. Entonces el hecho de cómo uno actúa, el Mahabharata es un libro como esencial para nosotros. Yo personalmente considero que pues nosotros acá en Occidente somos muy caídos, necesitamos mucho del Mahabharata, del Bhagavad Gita, para uno obtener una buena entrada hacia el estudio del Srimad Bhagavatam. Entonces es muy importante la verdad para llegar al mundo espiritual, y yo creo que esa es la conclusión más importante del Mahabharata, que nos está enseñando a entender el valor de la verdad para poder volver a casa. Eso era lo que yo quería como medio aportar, y para mí es muy valioso este tema. Muchas gracias. Andabas. Radhe, muchas gracias, Prabhu Ramananda. Muchas gracias por su lindo aporte. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, aquí tenemos al Prabhu Balaran. Me despido, Prabhu. Tengo una labor. Ya me despido. Muchas gracias a todos por la bonita clase y las bonitas clases que han dado hoy, y el templo virtual que nos purifica tanto. Muchas gracias, Ramananda aquí, Jai. Saludos. Me acabo de acordar también que los Pándavas, ellos están en el Radhakunda Shyamakunda, están presentes ahí todavía, y tienen forma de árboles. Cuando estaban haciendo el Radhakunda Shyamakunda, que estaban expandiéndolo, estaban excavando y habían que cortar los árboles que estaban ahí muy cerca para poder hacer la entrada para el GAT. Entonces ellos se manifestaron en el Pujari en un sueño, le dijeron: por favor, no nos corten, nosotros 5 estamos aquí, estamos haciendo austeridades y meditando en los tiempos de la Kunda Shyamakunda. Así que el Shyamakunda tiene una forma, es como cuadrado más o menos, y el Shyamakunda es mucho más irregular porque tuvieron que dejar los árboles ahí donde estaban. Entonces tiene una forma bien interesante si lo miran desde arriba, y ahí se puede todavía hoy mismo, se puede ir a ver el Ashok Tree que queda de Arjuna. Los otros están más secos, entonces es difícil verlos, pero el de Arjuna está todavía visible. Jai, muchas gracias, Prabhutai. Ki Jai, gracias por tu lindo aporte. Bueno, Prabhutai, ¿para algún otro comentario? Sí, Radhe, Hare Krishna, Andabas. Bueno, para más que un comentario, también para recomendarles primero que todo el Mahabharata. Como hemos estado hablando todos estos días, es supremamente importante conocer la historia del Mahabharata. Necesitamos que todos los devotos lean y estudien el Mahabharata. Aparte de que es fascinante, es hermosísimo, captura al lector y cada vez uno se interesa más en el Mahabharata, así como el Prabhu Balaran dijo, hasta lo último, hasta cuando Yudhishthira se sienta, ¿no?, al lado de su hermano, ya determina todo. Es hermosísimo. Y también para el asunto de la pregunta de la Marina Tarini acerca de cómo sabe uno cuando es Krishna, así como lo dijo el Prabhu Chaitanya Lila, tiene que estar basado en Guru Sastra y Sadhu, ¿no? Guru Sastra y Sadhu. Pero en el caso de una instrucción
cuando alguien no conoce, no tiene contacto absoluto del gurú sastra y sadhu, en el caso de las personas comunes y corrientes, que no saben nada acerca de gurú sastra y sadhu, y se recibe una instrucción divina, ¿en qué punto es que uno puede saber si es Krishna, si es el Supremo o qué es? ¿Cuál es la instrucción, ¿no? ¿De dónde proviene esa instrucción? Entonces allí donde Sri Siddhar Maharaj, Sri Bhakti-Rasaka Siddhartha Goswami Maharaj, entra y dice de que el corazón es nuestro verdadero guía. Y uno puede sentir en su corazón, en su ser, cuando una instrucción está mal encaminada, ¿no? Pero obviamente tiene que estar investido de cierta bondad y cierto conocimiento. Porque, por ejemplo, en el mundo material, la gente en la modalidad de la ignorancia y la pasión en donde viven, y en la bondad material, ellos bondadosamente le dicen, ay, acaba de llegar mi hijito de un largo viaje. No, acaba de llegar nuestro hijo de un largo viaje, dicen los abuelos y dicen los padres. Vaya, mijito, mandan a otra persona, vaya y mate el chancho. Vamos a hacerle un frito de chancho, ¿no? Una lechona. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo va a saber uno que esa instrucción que está en la modalidad de la bondad material, ¿no? Porque la bondad material se manifiesta en que el deseo de los padres es complacer a su hijo, ¿no? Ese deseo tan generoso y tan servicial y tan amable, ¿no? De complacer a su hijo es matar a un chancho, ¿no? Entonces llega alguien en la modalidad de la pasión y no percibe el dolor y la angustia del pobre animal. Entonces tiene que bajar hasta la modalidad de la ignorancia y desde allí es cuando se puede actuar, ¿no? En esa situación. Entonces, en el caso de, de las personas sumidas en el mundo material, en el caso nuestro, ¿no? El señor Chaitanya Mahaprabhu, sabiendo esa situación, él viene a darnos la medicina más condensada, porque nosotros estamos sumidos en la ignorancia total, que no sabemos si es Dios, si es la mente, o es Satanás, o el diablo, no, o quién es el que nos está diciendo que hagamos tal cosa, no, y que nos parece correcto. A la persona que le mandan a matar el chanzo, él felizmente va y le clava el hacha en la cabeza al pobre marrano, al pobre animal, y él no sabe que está mal hecho, no. Ninguno, los que están en la modalidad de la bondad, pasión y la ignorancia materiales, pueden percibir que eso está mal hecho, que es una instrucción, ¿no? Entonces, para uno poder saber qué está bien y qué está mal, tiene que conocer algo, tiene que tener una conexión con lo divino. Por eso nos preparan, por eso a nosotros nos preparan desde el mismo comienzo con el sonido. El sonido, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Para esas personas que no tienen la más mínima oportunidad de saber nada, que están sumidos en la ignorancia, como dijo ayer un devoto, no me acuerdo cómo es, que lo peor de lo peor en el caso de nosotros es que no sabemos que no sabemos. No sabemos que no sabemos. Estamos metidos en mucha ignorancia y desde allí, en esa condición, no vamos a poder percibir realmente nada, absoluto, nada de lo divino. Imagínense las personas en el mundo material están sumidas, ellos quieren comer carne. Ellos creen 100% que comerse los animales es correcto. 100% ellos creen de que la vida sexual está muy bien y que es lo mejor que tenemos en este mundo, ¿no? El calambrazo en la vida sexual, ese pequeño placercito, ¿no? 100% seguros de que sin eso nuestra vida no tiene valor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces desde allí viene el señor Chaitanya y el señor Nityananda con el sonido del Harinam. Es el sonido que nos despierta. Jib Yago Gaura Chandra. ¿Cómo vamos a saber de que es una instrucción del Supremo en nuestra condición actual? Dice la madre Natarini, ¿no? Eso no lo vamos a hacer tan fácilmente, a menos que nos purifiquemos, a menos que aceptemos algo. Por eso el señor Nityananda, cuando se acercaba a todos los pecadores, les decía, por favor, por favor, por favor. Con lágrimas en los ojos, el señor Nityananda les decía, nos rogaba, cante, cante, Gauranga, Gauranga, di Krishna, di Govinda, Radhe Govinda, di eso, repite, por favor. Porque eso es donde empieza a purgarse la mente y la conciencia, comienza la purga, ¿no? Y eliminar cosas. Entonces viene desde el sonido. Después entendemos el prasada, el sadhana, el servicio devocional, etcétera, etcétera. Y ya ahí ya hemos sacado un poquitico la nariz del fango del mundo material. Y es allí, más adelante, en el transcurso del tiempo, que podemos llegar a percibir si esto es una instrucción de Krishna. Él es el absoluto. Y todo lo que Él ordene, todo lo que Él diga, está perfectamente correcto. No hay que dudar en que todo lo que Krishna hace es perfecto. Y es por allí donde el asunto viene, ¿no, María Natarini? No sé si le quedó claro o tiene otra conjetura. No, Prabhu Nitaipada, muchísimas gracias, quedó totalmente claro. Ay, madre, de reverencia. Radhe, muchas gracias, Prabhu Nitaipada. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, aquí todavía tenemos al Prabhu Balaram, que nos está con estos pasatiempos del Mahabharata. Si no, entonces, bueno, solo hacer un comentario. El Mahabharata, la literatura hermosa que nos inunda de estos pasatiempos, que nos muestra nuestra propia vida. Dentro de ellos las intrigas del tío Sakuni, la mentalidad de Duryodhana, influenciando a su padre Dhritarashtra, y todo esto como se ve en las familias, ¿no? Los Kurus y los Pándavas son familia, primos hermanos que se unen, pero unos asumen el bien y la justicia y otros asumen el mal, el egocentrismo, la falta de espiritualidad. Entonces de ellos aprendemos. La naturaleza humana siempre quiere ver novelas, películas, protagonistas, el héroe y la heroína. Y entonces esta también es una forma, a través de esta literatura novelesca, podamos aprender quiénes somos, qué es lo que está dentro de nosotros. La ira, el apego, la envidia, los celos, todo esto se ve dentro de la trama de Mahabharata. Y esa es la misma trama personal que cada uno tenemos y que nos invita a autorrealizarla. ¿Y cómo podemos lograr esto? A través de seguir las instrucciones del maestro espiritual, a través de glorificar los santos nombres de Krishna, a través de hacer estas lecturas como el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, etcétera, etcétera. Entonces esa es la invitación. El Mahabharata como decía el Ponita Ipada, todos debemos leerlo, nos invita a enamorarnos de Krishna, a dentro del proceso conocer de sus devotos, glorificar a sus devotos, a sus Vaisnavas, y a través de eso entonces hay una relación cercana con Krishna que nos permite desarrollar una velocidad íntima, y es así, es a través de los Vaisnavas. Pero todo nos lleva es para glorificar al Supremo, para enamorarnos de Él, para que el amor esté en nosotros. Cuando está el amor de Krishna, está el amor por todos. Bueno, muchas gracias. Entonces le